¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Hernández Pérez y expondré la estructura fáctica de la teoría del caso referente al delito de robo calificado, bajo la responsabilidad penal de los ciudadanos Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla. El 31 de diciembre de 2024, aproximadamente a las 17 horas, el ciudadano Antonio Gallegos Munguía regresaba de realizar compras hacia su domicilio. Justo cuando se disponía a abrir la puerta, dos individuos se le acercaron. Uno de ellos, el ciudadano Leonardo Sayil Hernández, lo tomó del brazo con fuerza, cuando el segundo individuo, el señor Ernesto García Padilla, sacó un cuchillo y se lo puso al nivel del cuello, diciéndole: dame todo lo que traigas o te va a ir peor. Acto seguido, el ciudadano Antonio Gallegos Munguía le hizo entrega de sus pertenencias, de las cuales cabe constar que se tratan de una laptop con valor aproximado de 18,000 pesos, un celular con un valor de 9,500 y objetos personales, junto con una cartera en la cual poseía sus tarjetas bancarias. Cabe resaltar que, dando como un resultado de la acción la privación ilegal de los bienes de la víctima y la afectación hacia su integridad psicológica, misma que el hecho que se califica como robo con el fin de un lucro y un beneficio económico tras los investigados Leonardo Sayil Hernández Salinas y Ernesto García Padilla. Este caso se centra en un delito de robo con violencia. El Ministerio Público sostiene que el 15 de junio de 2024, alrededor de las 9:15 de la noche, en la calle Juárez, Puebla, Luis N. despojó a María N. de su celular con amenazas directas y un arma de fuego. La víctima sufrió una crisis nerviosa y testigos lo vieron escapar. La defensa, en cambio, argumenta que hubo confusión porque el lugar estaba mal iluminado, que la víctima no pudo haberse equivocado en la identificación y que la detención no respetó los plazos legales. Además, cuestiona que el arma asegurada no tuvo un peritaje completo. Después, el aspecto jurídico, el hecho encuadra en los artículos 367 y 370 del Código Penal Federal, que sanciona el robo y lo agravan cuando se comete con violencia. El bien jurídico protegido es el patrimonio y la seguridad de las personas. En cuanto a las pruebas del Ministerio Público, cuenta con la declaración de las víctimas y testigos, dictámenes psicológicos, el informe policial y el arma de fuego. La defensa ofrece testigos que lo ubican en otro lugar y señala las fallas en la cadena de custodia. Por ello, el Ministerio Público formula la imputación y solicita la vinculación a proceso, además de prisión preventiva justificada, ya que el robo con violencia es un delito grave previsto en el artículo 19 constitucional. En conclusión, este caso refleja cómo el Ministerio Público busca acreditar el delito y la responsabilidad, mientras que la defensa se enfoca en generar dudas razonables y cuestionar la legalidad del procedimiento. Teoría fáctica del Ministerio Público. El día 5 de julio de 2025, aproximadamente a las 23:15 horas, en el bar denominado La Esquina Roja, ubicado en Avenida Revolución, número 456, Colonia Centro, se encontraban diversas personas, entre ellas Carlos Gómez y Luis Martínez. Ambos iniciaron una discusión verbal derivada de conflictos personales previos. El imputado, con intención de privar de la vida a la víctima, sacó de entre sus ropas un arma de fuego calibre 9 milímetros. Disparó en varias ocasiones de manera directa contra el cuerpo de la víctima, ocasionándole lesiones graves. Como consecuencia, Luis Martínez perdió la vida en el lugar a causa de una hemorragia interna masiva provocada por los proyectiles de arma de fuego. Después de la agresión, el imputado huyó del lugar, siendo visto e identificado por testigos. A unas cuadras del bar, policías municipales aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros, la cual fue vinculada con los casquillos encontrados en la escena. La teoría fáctica que corresponde a la defensa: el 5 de julio de 2025, alrededor de las 23:15 horas, en el bar La Esquina Roja, se encontraba Carlos Gómez, pero no participó en la agresión directa que privó de la vida a Luis Martínez. En el lugar existía un ambiente de desorden y confusión debido a que varias personas discutían y forcejeaban al mismo tiempo.
No se puede afirmar con certeza que Carlos Gómez haya disparado el arma, pues la visibilidad era reducida y los testigos se encontraban bajo efectos del alcohol. El arma asegurada por la policía no le fue encontrada en posesión directa al imputado, sino en la vía pública, lo cual abre la posibilidad de que perteneciera a otra persona que también se encontraba en el lugar. Las manchas hemáticas en la ropa del imputado pueden deberse a que intentó auxiliar o tuvo contacto físico con la víctima después de los hechos y no necesariamente a ser el autor de la agresión. Por tanto, la defensa sostiene que no existen elementos suficientes para atribuirle a Carlos Gómez la conducta dolosa de privar de la vida a Luis Martínez. Hoy vamos a analizar el caso del homicidio calificado dentro del proceso penal acusatorio, viendo su parte fáctica, jurídica, probatoria y el ejercicio de la acción penal. En la teoría fáctica, el Ministerio Público sostiene que el 10 de mayo del 2024, alrededor de las 8:30 de la noche, en la calle Reforma, Colonia, Centro de Puebla, Juan N., de 28 años, atacó a Pedro N., de 30 años, con un cuchillo de 25 centímetros, provocándole heridas mortales en el abdomen y en el tórax. El ataque fue una sorpresa, sin oportunidad de defensa, y hubo testigos presenciales. El móvil fue un conflicto económico previo con amenazas. La defensa sostiene que el imputado no estaba en el lugar de los hechos, presentó testigos de descargo como coartada. También cuestiona la identificación debido a la poca visibilidad, que señala que el arma no tenía huellas del acusado y hubo fallas en la cadena de custodia, sugiriendo incluso que un tercer podría ser el responsable. En la teoría jurídica, este hecho se encuentra en el artículo 302 del Código Penal Federal como homicidio, además por atacar sorpresivamente a una víctima desarmada. Se aplica la gravedad de las ventajas previstas en el artículo 315. El bien jurídico protegido es la vida humana. En la teoría probatoria, el Ministerio Público presenta como pruebas testimonios, dictámenes criminológicos y medicina legal, informes policiales y grabaciones de cámaras de vigilancia que muestran la huida del agresor. La defensa, por su parte, aporta testigos que ubican al imputado en un lugar que cuestiona la validez de las pruebas señaladas en las fallas de la cadena de custodia. El ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público formula la imputación por homicidio calificado conforme a los artículos 211 al 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El juez de control, según el artículo 316, valora las pruebas para decidir la vinculación al proceso. Bueno, en conclusión, este caso refleja la dinámica del proceso penal. El Ministerio Público constituye su teoría para acreditar la culpabilidad, mientras que la defensa busca generar duda razonable y garantizar que el respeto al debido proceso. El día 15 de mayo del 2023, alrededor de las 11 horas, en la sucursal bancaria número 10, ubicada en la colonia Centro de la Ciudad de México, la señora María López Ramírez acudió a realizar una transacción bancaria. En ese lugar, el imputado Juan Pérez López se presentó ante la víctima manifestándole que era representante de un supuesto fondo de inversión de alta rentabilidad, asegurando que en un plazo de 6 meses obtendría una ganancia del 30% sobre su capital invertido. Convencida por las palabras del imputado, la víctima entregó la cantidad de 200,000 pesos mexicanos, firmando un contrato que resultó ser simulado, ya que los documentos no correspondían a ninguna empresa legalmente construida. Transcurrido el plazo prometido, la víctima intentó comunicarse con el imputado para exigir la devolución de su dinero y las ganancias. Sin embargo, esta ya no respondió llamadas ni mensajes, cambiando de domicilio y desaparecido. Como consecuencia de lo anterior, la víctima perdió la cantidad de 200,000 pesos mexicanos, lo que esto generó un grave detrimento en su patrimonio. El Ministerio Público sostiene que el imputado actuó con dolo, utilizando el engaño como medio para obtener el beneficio económico indebido. Por su parte, la defensa argumenta que se trató de una inversión voluntaria en la que la víctima aceptó el riesgo, lo cual existió un fraude, sino un negocio fallido de naturaleza civil. De acuerdo al delito de fraude, está codificado en el artículo 386, 387 y 388 del Código Penal Federal, y de acuerdo a este, como el monto es de 200,000 pesos mexicanos, la pena es de 3 a 12 años de prisión y multa porque rebasa las 500 veces el valor diario de la UMA. Fátima Huerta Márquez, y voy a hablar sobre mi teoría del caso.
yo establecí el delito de fraude. Como tal, los hechos ocurrieron en el municipio de Yauquemecan, Tlaxcala, el día 18 de octubre del 2023, alrededor de las 11 de la mañana. En una oficina de ventas particular, un hombre ofreció en venta un terreno a la señora María López. Él aseguró que él era el propietario legítimo y con ello mostró los documentos que aparentemente eran válidos y le prometió que en un plazo de 15 días entregaría escrituras correspondientes. Después de ello, convencida por ese engaño, la señora María entregó la cantidad de 360,000 pesos. El supuesto vendedor recibió el dinero y firmó un contrato de compraventa, pero nunca cumplió con su palabra. Después de varias semanas, la víctima ya descubrió que el predio ya había sido vendido con anterioridad a otra persona, por lo que jamás obtuvo una escritura. Con esa conducta, el imputado incurre en el delito de fraude previsto en el artículo 338 del Código Penal de Tlaxcala, porque mediante el engaño y aprovechamiento del error de la víctima obtuvo un lucro indebido y causó un daño patrimonial directo. En cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el fraude se cometió en una oficina de ventas el 18 de octubre del 2023 a las 11 de la mañana, cuando se celebró la supuesta negociación y se entregó el dinero. El resultado de esta acción fue en perjuicio económico para la señora María, que perdió como tal su patrimonio de 360,000 pesos, además de la afectación emocional y la incertidumbre generada por dicha pérdida. En el proceso penal, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía debe de presentar como pruebas dicho contrato privado de compraventa, algún comprobante de pago, los certificados registrales que confirmen la doble venta y las declaraciones como tal de la víctima y algún testigo. Con ello se va a acreditar plenamente la existencia del fraude y la responsabilidad penal del imputado. En conclusión, esta teoría del caso muestra cómo a través del engaño y la falsedad una persona se hizo ilícitamente de un bien ajeno, generando un grave daño patrimonial y encuadrando claramente en el delito de fraude. Mi nombre es Jesús Eduardo Milacat López y en este video voy a explicar brevemente qué es la fase fáctica de la teoría del caso, usando como ejemplo un supuesto de robo con violencia ocurrido en el estado de Tlaxcala. Vale, la fase fáctica es la base narrativa de toda teoría del caso. Aquí se describen los hechos relevantes que ocurrieron, cómo ocurrieron, dónde y cuándo, quién participó y a quién afectó. Eso es la base fáctica. Es decir, esta no se trata todavía de calificar legalmente el hecho, sino de explicar qué pasó exactamente de manera clara, coherente y cronológica. Ahora bien, el caso en concreto lo voy a exponer a continuación. El día 5 de octubre de 2025, a las 10:45 de la noche, Ana Isabel Ortiz, comerciante local, caminaba por la avenida Juárez, en el camino, en el centro de Tlaxcala, cuando fue interceptada por un hombre armado con una navaja. Este sujeto, identificado después como Juan Pérez Gómez, la empujó contra la pared y la amenazó hasta matarla. Lo amenazó con matarla si no entregaba su bolso. Temiendo por su vida, la víctima le dio sus pertenencias, que incluirían un celular, documentos oficiales y 1,500 pesos en efectivo. El agresor huyó del lugar, pero fue detenido minutos después por la policía municipal, aún en posesión del bolso robado y el arma blanca. ¿Por qué es importante esta fase? Este relato de los hechos es esencial porque permite al Ministerio Público, a la defensa estructurar su estrategia. Si no se cuenta con una fase fáctica bien definida, no se podrá probar nada en juicio. En resumen, la fase fáctica responde a la pregunta ¿qué pasó realmente? El día 15 de marzo del año 2025, aproximadamente a las 21:30 horas, la víctima Juan Pérez López caminaba por la calle Hidalgo en la colonia centro del municipio de Puebla, cuando fue interceptado por el imputado Luis N.,
El imputado, con la clara intención de obtener un beneficio económico indebido, ejerció violencia física contra la víctima, empujándola y golpeándola con el puño cerrado en el rostro, ocasionando lesiones que, si bien fueron clasificadas como leves, generaron dolor, afectación y vulneración a su integridad física. Una vez sometida la víctima por medio de la agresión al imputado, se apoderó de un teléfono celular marca Samsung modelo Galaxy A52, propiedad de Juan Pérez López, con un valor aproximado de 6.500 pesos, todo ello sin consentimiento del afectado y con el ánimo de lucro propio. Posteriormente, el imputado intentó darse a la fuga, sin embargo, la intervención inmediata de los elementos de la policía municipal permitió su detención en flagrancia, toda vez que fue localizado y asegurado minutos después del evento, portando todavía el objeto sustraído. El teléfono fue reconocido y reclamado por la víctima en el momento de los hechos, lo cual robustece la cadena fáctica que vincula al imputado con la comisión del delito. La detención se ajustó al supuesto de flagrancia previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que autoriza la captura de una persona cuando es sorprendida en el momento de cometer un delito inmediatamente después de haberlo realizado. El Ministerio Público, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 127 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dirige la investigación bajo los principios de objetividad debida, diligencia, recabando tantos elementos que confirman la probable responsabilidad del imputado, como aquellos que eventualmente te podrían favorecerlo. De igual manera, los artículos 212 y 213 obligan que la investigación sea inmediata, profesional y exhaustiva, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia. En este caso, tales obligaciones fueron cumplidas, pues la investigación inicial se integró con prontitud, logrando la detención del probable responsable y el aseguramiento del bien sustraído. Asimismo, en términos del artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima tiene el derecho a la justicia pronta y el respeto de su integridad, mientras que el artículo 19 garantiza la protección de su libertad personal y seguridad. El proceso penal, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del mismo código, tiene como objeto esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño. En esta línea, el Ministerio Público se encuentra facultado para sostener que los hechos narrados se subsanen en el delito de robo con violencia previsto en la legislación penal aplicable en el Estado de Puebla, lo cual permite dar cauce procesal a la imputación y posterior acusación. En conclusión, la concatenación de hechos establece de manera clara que el imputado Luis N. interceptó a la víctima con el propósito de obtener un beneficio económico ilícito, ejerciendo violencia física en su contra, se apoderó de su teléfono celular sin consentimiento y fue detenido en flagrancia, con el objeto sustraído en su poder. La denuncia formal, el parte policial, el dictamen médico y el aseguramiento del objeto robado constituyen datos de prueba sólidos y suficientes para sostener la imputación en la etapa procesal correspondiente, confirmando la existencia del hecho delictivo y la probable responsabilidad del imputado o en el delito de robo. El 15 de marzo del 2024, aproximadamente a las 21 horas, cuando la tienda de abarrotes denominada El Buen Vecino, ubicada en la colonia Centro Tlaxcala, estaba por cerrar, la dependienta María González Hernández se encontraba realizando el corte de caja. En ese momento, el imputado Juan Pérez López ingresó al establecimiento, portando un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de longitud, con el cual comenzó a amenazar a la víctima, exigiéndole que le entregara el dinero de la caja registradora. La víctima, por temor a ser lesionada, entregó la cantidad de 3.500 pesos en efectivo, tras lo cual el imputado huyó del lugar. Los hechos ocurrieron en un contexto de violencia e intimidación, ya que el acusado utilizó un arma blanca como instrumento para lograr su propósito ilícito, causando con ello un daño patrimonial directo a la víctima. Estos hechos constituyen el delito de robo agravado con violencia, en términos del artículo 367 del Código Penal Federal, que lo define como el delito de robo como
apoderarse de una cosa ajena mueble sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella conforme a la ley. Y también en el artículo 370 del Código Penal Federal agrava el robo cuando se comete con violencia en las personas, atendiendo como violencia como la fuerza física o las amenazas empleadas para cometer el delito. Estos hechos se encuentran previstos en el artículo 367 y 370 del Código Penal Federal.